Hola, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a Ted y Tam por la invitación. Yo les voy a hablar de la participación política de los jóvenes y las redes sociales. Hace 4 años, el presidente Calderón le encargó al entonces secretario de Gobernación que diseñáramos una estrategia de vinculación entre jóvenes y el gobierno federal. Yo en ese entonces trabajaba en Gobernación y bueno, nos tocó la tarea de hacer eso. Y la primera cosa que tuvimos que averiguar es que los jóvenes legalmente están definidos como aquel grupo poblacional que tiene entre 12 y 29 años. La solicitud partía del reconocimiento de que el grupo sociodemográfico tenía un peso específico muy importante y no solo eso, sino que estaba en crecimiento. La tercera parte de los mexicanos son jóvenes y por eso la atención del gobierno federal de repente se volvió súper importante en este sentido. Aprendimos, el primer acercamiento que tuvimos fue decir, bueno, pues ¿qué quieren? ¿Qué les gusta? ¿De qué hablan? ¿De qué no hablan? ¿Cómo se comunican? Y lo que identificamos es que los jóvenes no son un grupo homogéneo del que se pueda hablar en términos generales. Es decir, la edad no es un factor de cohesión suficiente como para establecer homogeneidad en un grupo, sino que el entorno propio de cada uno de los jóvenes definía en gran medida sus intereses y sus oportunidades. No podíamos hablar de los jóvenes, hablábamos de ciertas juventudes o de grupos de jóvenes, pero lo que sí compartían casi todos los jóvenes era un profundo desinterés en la política. A esas alturas teníamos nada más la Encuesta Nacional de la Juventud 2005, ahora ya tenemos la edición 2012, y lo que esa encuesta nos decía es que menos del 17% en ese entonces, menos del 10% para 2012, de los jóvenes tenían algún tipo de interés en política, no digan súper fanáticos, algún tipo de interés en política. Y 40% de los jóvenes jamás leían periódicos. 60% de esos jóvenes jamás hablan de política con sus amigos, 54% de los jóvenes jamás hablan de política con sus familias y 1 de cada 3 piensa que ningún partido político hace nada por defender sus derechos. Entonces, en este escenario más bien adusto, lo que identificamos también es que esto no era un tema exclusivamente de preferencias, sino también de acción. La misma encuesta nos dice que menos del 5% de los jóvenes tienen alguna participación en asociaciones políticas o partidistas. Y esta es la gráfica de participación electoral de jóvenes, bueno, por edad en las elecciones de 2009. Vemos la línea roja que divide la gráfica, es la media, el porcentaje promedio de votación de participación electoral, y lo que ciertamente es bajo, 44%, es una elección intermedia, no podemos olvidar eso, pero la gráfica nos ayuda para lo que yo quiero ilustrar en términos del argumento que quiero hacer. Si se fijan, pareciera que los jóvenes que consiguen credencial de elector, inmediatamente van a votar, estrenan su derecho al voto y lo hacen con mucho entusiasmo. Y después, esa participación declina y no se vuelve a recuperar sino hasta que cumplen 40 años. ¿Qué dice esto? Los jóvenes no están decidiendo mayoritariamente quién los representa. ¿Okay? Y si eso estaba pasando, había cierta apatía, había desinterés, había poca participación. Para estas alturas, en 2009, la primera campaña presidencial de Barack Obama ya había pasado. Pocos meses después de la primera campaña de Obama, empezó la discusión sobre qué relevancia habían tenido las redes sociales para garantizar esa victoria. Y de todos el análisis que se hizo en esa época, rescato 2 datos. Uno, Barack Obama tuvo 400% más amigos en Facebook y seguidores en MySpace, que era la red social que todavía se usaba. Y 2, a los jóvenes que participaron o que tuvieron algún interés en la campaña de Obama se les dio seguimiento. Resulta que 92% de ellos usaban redes sociales y todos usaron esa red social para divulgar algún mensaje de apoyo, algún elemento de la campaña. Entonces dijimos, bueno, pues igual, y en México lo que está pasando es que los jóvenes tampoco se están manifestando, pero están participando en Internet. En ese momento las cifras de Internet, ya se me movió ahí la gráfica, pero más o menos el 20% de los jóvenes tenían acceso a Internet, pero 3 de cada 5 sabían cómo usarlo y lo usaban frecuentemente. ¿Qué dicen hoy las cifras de Internet?
Según datos de la Asociación Mexicana de Internet, 82% de los usuarios de Internet usan Internet para tener acceso a redes sociales. De esos, Facebook sigue siendo la reina de todas las redes sociales. 23.3 millones de mexicanos en promedio al mes visitan Facebook. Esto no es el típico que conocemos que se mete 5 veces al día, no. Esto es por el individuo, ese entra una vez. 23.3 millones de mexicanos. Twitter tiene un alcance mucho menor, 3,5 millones de mexicanos mensualmente visitan páginas de Twitter y sí, bueno. Y además, entre los 15 y los 24 años, 92% de los mexicanos tiene Facebook, 16% tiene Twitter y todos aquellos que tienen Twitter tienen Facebook. Ahora, la intensidad de uso. Todos tenemos a la tía que está conectada todo el día, foto que suban, nuestra foto que le pone like, sea nuestra grabación, sea la peor borrachera del mundo, ¿no? Y nos arruina Facebook. Pero la gente que más está en Facebook son los jóvenes. El rectángulo azul y el rectángulo rojo corresponden a los menores entre 18 y 24 años y entre 25 y 34. Gente que está todo el día, el 80% de la gente que está todo el día en Facebook es menor a 34 años. El casi 80% de los que visitan 10 veces redes sociales, 10 veces al día, es menor de 34 años. Bueno, esto ya habíamos visto. Bueno, aquí lo que es interesante es que la visita cruzada, o sea, cuando la gente que visita Facebook, de ahí se salta a Fox News en México. ¿Es interesante? Es raro, pero es interesante. Lo pongo porque es un dato curioso. Ahora, ¿cómo tiene que ver esto con la política? Resulta que la publicidad que se visita en Facebook, en Twitter y en redes sociales en general, un 40% está compuesta por propaganda gubernamental o política. ¿Se acuerdan de ese 10% que tenía interés en política? Pues se nos multiplica en redes sociales a un 40%. Pareciera inexplicable. ¿Por qué están dispuestos a aceptar comunicación de un tema que no les interesa? Y por otro lado, no solo lo aceptan, sino que 20% de la gente, en promedio, aprecia el contenido de los partidos políticos y ven congruencia entre las estrategias de calle de los partidos y las estrategias en redes sociales. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en las redes sociales que fomenta la participación tanto más que salir a la calle? Yo tengo la impresión de que depende de dos cosas. En primera, el costo de participación es muy bajo. Darle like a una foto, dar retweet a un mensaje, tiene un costo prácticamente cero. Y por otro lado, el costo de información es muy bajo. Uno abre Twitter en el celular, le da 3 pantallazos y más o menos sabe el tema de moda, sabe de lo que todo el mundo está hablando, puede participar, no importa que sepa, que no sepa, ¿no? Digo, entonces la participación, la información es muy barata y la participación es muy barata. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la desventaja de la participación en redes sociales cuando se usa como sustituto de la participación real, o en la vida real, en política? Que el impacto es muy corto, es efímero. Suben el número de seguidores, sube el número de visitas en YouTube, sube el número de likes, lo que sea, y muy rápidamente decrece. Cuando las redes sociales se utilizan como un sustituto y no como un complemento de la participación política, tienen un efecto muy efímero. Ahora, entonces, ¿por qué se habla de una estrategia muy eficaz de Barack Obama? Se habla de una estrategia eficaz porque esos seguidores que tenía repercutieron en donaciones a la campaña. ¿Sí? O sea, la eficacia se mide en dinero que se apoya en la campaña, que es una forma de participar políticamente. Cuando se habla de la primavera árabe y el impacto, se ha hecho mucho análisis de cómo las redes sociales ayudaron a la democratización de los países árabes y en ese fenómeno político, lo que pasaba con las redes sociales era que servían para información, pero también para organizar marchas y movilizaciones. Es decir, encontraban un correlato en la participación política tradicional. En México tenemos un ejemplo. El año pasado, a mitad de la elección presidencial, se detona el movimiento Yo Soy 132, ¿no? Me acuerdo de las columnas, todos estábamos entusiasmados, el despertar de los jóvenes, el contagio de la esperanza y ¿cómo empieza este fenómeno a tener un impacto? Empieza con un video que publican los alumnos de la Ibero y que empieza a tener una viralización tremenda, ¿no? Ahora, el 132 se manifestó posteriormente en
manifestaciones, en marchas, y después en un debate, y después, o sea, en formas tradicionales de participación política, e incluso así su impacto fue decreciendo hasta llegar a lo que es hoy, que es significativamente menor el apoyo y la participación en ese grupo. Ahora bien, ¿por qué participan los jóvenes? ¿Cuáles son las causas que los motivan? Esta es una foto del Excelsior, del Sindicato Mexicano de Electricistas en 2010, defendiendo los derechos laborales ante el cierre de Luz y Fuerza del Centro. Esta es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, hace algunos meses, manifestándose en contra de la reforma educativa. Esta es la Marcha del Orgullo Gay de hace algunos años, en donde se pedía respeto para la diversidad sexual, las mujeres pidiendo respeto a la integridad física y emocional de las mujeres. Y esto es el 132, no manifestándose por políticas para jóvenes, no tenían un tema de jóvenes, lo que querían era apertura en los medios. En los últimos meses, el 132 se ha manifestado a favor, en contra de la privatización de Pemex, y remembrando al 2 de octubre por la libertad de Patistán. Y, ojo, no estoy diciendo que estos temas no sean relevantes y que el desarrollo democrático del país no necesite esa participación. Lo que estoy diciendo es que es muy curioso que jóvenes no defiendan causas de jóvenes. La participación de los jóvenes no se traduce en política para jóvenes. Los jóvenes no parecen estarse reconociendo como un grupo sujeto de derechos que tiene el derecho de pedirlos, el derecho de exigirlos y el derecho de concretar proyectos de vida que impliquen el ejercicio de esos derechos. Ahora, ¿por qué es importante que participen? Tal vez estoy siendo injusta, la excepción que existe en la movilización de jóvenes es, bueno, yo entré al ITAM en el año 2000, después de la huelga del 99 en la UNAM, en donde los jóvenes pedían la gratuidad de la educación universitaria, un poco en un reciclaje del 86, del CEU, de cuando se forma el CEU, y todos los años, cuando la UNAM hace un examen de admisión para las preparatorias y rechaza a los jóvenes, vemos manifestaciones. Es decir, la educación sí es un derecho que los jóvenes, del cual los jóvenes se han apropiado y que no quieren perder. Y ciertamente la educación es un derecho que permite concretar proyectos de vida más exitosos, que permite mayor movilidad social y en ese entendido es lógico que sea un derecho muy valorado, pero no es el único derecho que tienen los jóvenes. Los jóvenes tienen derecho a la participación no entendida como la expresión de una opinión respecto a un tema, sino como la participación en la definición de estrategias que afectan su vida. Tienen derecho a la salud física y emocional, mental, tienen derecho a la protección, a la no discriminación, a la justicia, ¿no? Pero ciertamente el derecho a la educación y el derecho al trabajo es un derecho que los jóvenes no están conquistando y en donde la carencia de este derecho tiene fuertes repercusiones. Esta es una encuesta, este es el resultado de una encuesta de la CEP de 2010, en donde dice que la quinta parte de los jóvenes no estudia ni trabaja. Y no, por si fuera poco, esta falta de acceso a oportunidades, las mujeres son 3 de cada 4 de las personas de los jóvenes que no estudian ni trabajan son mujeres. Es decir, estamos replicando patrones de inequidad de género que pues deberían ya estarse desapareciendo. El año pasado, la Fundación IDEA hizo una evaluación transversal de políticas y programas para el desarrollo de la juventud. Y en esa evaluación identificó, por un lado, que había 106 intervenciones federales dedicadas a jóvenes. Estoy segura que ustedes no conocen ni 10, ¿no? Pero de esas 106 intervenciones, ni siquiera el 6% contaba con una evaluación de impacto. Es decir, se está haciendo política para jóvenes, pero no sabemos si está sirviendo, si les está mejorando la vida, si no les está mejorando la vida, si estarían mejor si es dinero bien gastado, si mejor se los damos para que descarguen canciones en iTunes, ¿no? No tenemos forma de evaluarlo. Y ese estudio también encuentra que los jóvenes tienen carencias muy marcadas. La deserción escolar, de 7.5% en la secundaria y de 15% en la educación media superior. Ojo, de estos que desertan, 40% deserta porque no tiene dinero para continuar con su educación o tiene que entrar a trabajar para contribuir al ingreso del hogar. Ahora, 11% de los jóvenes
no cuenta con drenaje en su casa, 14% no tiene gas o luz para cocinar, 9% no tiene agua en su casa y 10% declara no encontrar satisfecha la demanda por anticonceptivos, que es un derecho también de los jóvenes. 37% no tiene ningún tipo de seguro médico. Esta cifra se agudiza para mayores de 17 años, es decir, los que hacen proyectos de vida independientes de sus padres. En ese grupo de edad, mayores de 17 años, 45% no tienen ningún tipo de seguro médico. Y el salario promedio de los jóvenes es de 2 salarios mínimos, lo cual está por debajo de la línea de la pobreza mexicana. Es decir, los jóvenes ganan menos que la línea de la pobreza en promedio y otra vez vemos que las mujeres ganan 10% menos que los hombres. Otro aspecto que es importante es que estas relaciones de desigualdad en los géneros también conlleva relaciones de violencia. 15% de los encuestados por la encuesta nacional de violencia en relaciones de noviazgo declaran haber tenido algún tipo de violencia en la relación que tienen al momento de la encuesta. Es decir, sufren violencia física, 60% de ellas son mujeres, de las que declaran violencia física, y se mantienen en esa relación. En el momento de la encuesta siguen en una relación en donde ya tuvieron una violencia o una escena de violencia física. 75% de los encuestados manifiesta haber sufrido violencia verbal. Y Nexos publicó hace algunos meses un artículo que se llamaba Mercado para Morir, en donde nos decía que de los 100,000 homicidios dolosos que han ocurrido en México entre 2005 y 2011, el 22% de las víctimas eran jóvenes entre 18 y 25 años. Por si esto fuera poco, la última encuesta de Latinobarómetro nos dice que México es de los países más desencantados con la democracia. Es decir, el reto no es menor. Desde mi perspectiva, ¿cuál es la tarea que tienen hoy los jóvenes? En primer lugar, reconocerse como un grupo sujeto de derechos, dispuesto a movilizarse para defender o adquirir esos derechos. En segundo lugar, reconocerse como un grupo que tiene la capacidad de transformar las relaciones de poder, de representación y de participación. Y finalmente, y mucho más importante, reconocerse como un grupo que puede cambiar dinámicas sociales que han sido perniciosas para el bienestar del país. Es decir, procurar entornos menos violentos, más empáticos, de mayor solidaridad, de mayor equidad, de mayor empatía. Reconocer que el bienestar viene cuando quienes se conciben como distintos se reconocen como iguales y que vale la pena sumarse para perseguir objetivos compartidos. Así que la tarea no es menor, se los encargamos mucho. Muchas gracias.